Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Estamos pues muy agradecidos con Dios que Él nos permite estar aquí en esta congregación en el Centro de Estudios Bíblicos Toluca, y pues damos a todos la bienvenida, hermanos, los que se están conectando, los que se han conectado y también los que en algún momento van a ver esta transmisión. Pues como decía el hermano Oscar, el día de hoy pues es un día donde podemos reunirnos para alabar a Dios, pero también es un día, ¿verdad?, que hay hermanos que han tenido pérdidas y nos unimos a esa pérdida que los hermanos han tenido, el hermano Roberto, el hermano Goyito, al cual le enviamos un especial y caluroso saludo, un abrazo a la distancia al hermano Goyito, que ha perdido una de sus hijas, aunque también sabemos que para el cristiano pues no es una pérdida, ¿no? Para el cristiano es una ganancia, porque la Biblia dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y el estar con Cristo es muchísimo mejor, hermanos, es muchísimo mejor. Yo les la verdad es que yo le deseo que el Señor, así como dice también en 2 de Corintios 1, que hay tribulaciones, pero también hay consuelos, los consuelos de Cristo. Entonces, hermanos, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Y hoy yo quiero compartir con ustedes, hermanos, un pasaje de la Escritura. Y bueno, vamos a ver varios textos. El estudio del día de hoy es qué camino voy a escoger, ¿no? ¿Voy a escoger el camino de la bendición o voy a escoger el camino de la maldición? Cuando Moisés se dirige al pueblo, ya como un resumen de todo lo que ha pasado en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio quiere decir la segunda ley. Entonces Dios le dijo a Moisés que le dictara nuevamente al pueblo toda la ley de Dios. Entonces imagínense ustedes cómo ha de haber sido eso. Pues seguramente Moisés hablaba, el pueblo, algunos del pueblo repetían, y entonces toda la multitud escuchaba. Y aquí en el capítulo 30 de Deuteronomio capítulo 30, dice ahí la palabra de Dios, que en el versículo 20, versículo 19 y 20, Deuteronomio 30, versículo 19 y 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y aquí les muestra cuál es la vida: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, aquí viene la propuesta de parte de Dios, la invitación de parte de Dios al pueblo de Israel, a que ellos escojan la vida, y pone delante de ellos la bendición y la maldición. Pero luego fíjense cómo es Dios, les dice: escojan la vida, y les da en términos muy claros lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Amar a Jehová, atender a su voz, seguirle a Él, porque esa es la vida para el hombre. Esa es la vida para el ser humano, esa es la vida para el pueblo de Dios, y era la prolongación de sus días. En otras palabras, si ellos tomaban el camino de la vida,
Si ellos amaban a Dios, si ellos atendían a su voz y le seguían, ellos iban a tener vida. Y la palabra vida quiere decir plenitud. O sea, se iban a sentir satisfechos en todas las áreas de su vida, pero también iban a tener prolongación de días. O sea, iban a poder vivir muchos años, iban a poder gozar de salud, iban a poder gozar de la bendición de Dios, iban a poder ver sus sueños realizados, esos sueños en Dios. Y obviamente se entiende que el camino de la maldición es totalmente lo contrario. ¿Quieres tú saber cuál es el camino de la maldición? El camino de no amar a Dios, de vivir a espaldas de Dios, de vivir alejados de Dios, de no atender a la voz de Dios, de no hacer caso, de cerrar los oídos a la voz de Dios, de no seguirle a Él, sino que seguir nuestros propios caminos, seguir nuestra propia manera de pensar, querer ser sabios en nuestra propia opinión. O sea, eso sería el camino de la maldición, el camino de la desobediencia, el camino de la apatía, el camino de la indiferencia hacia Dios. No seguirle a Él, porque entonces sería lo contrario. En lugar de vida tendrías frustración, tendrías tristezas, tendrías lamentos, tendrías quebrantos. Y en lugar de que tus días fueran prolongados, tus días se verían acortados. Y por lo consiguiente, no habitarías en la tierra que Dios, no verías la promesa de Dios cumplida. Y para nosotros, pues esa tierra prometida, pues no es este mundo, ¿verdad? Esta tierra prometida es el reino de los cielos, la presencia de Dios. Entonces, amados, ese es el camino que Dios nos invita a tomar. Y nosotros sabemos ya cuál es el camino de la maldición. Seguramente algunos de nosotros hemos andado ahí, hemos salido de ahí. El camino de la apatía, la indiferencia, la desobediencia, el vivir a espaldas de Dios, el querer hacer lo nuestro. Ya muchos hemos experimentado eso. Por lo tanto, no me voy a referir tanto a ese camino. Me voy a referir tanto al camino de la bendición de Dios. Entonces, yo les invito a que hagamos una oración, a que pongamos esto en las manos de Dios, y que si usted tiene alguna necesidad que nos está viendo por esa transmisión, escríbala. El chat está abierto, los hermanos están atendiendo precisamente para que puedan ustedes atender ahí, para que puedan ustedes ser atendidos en su petición. Si alguno tiene una necesidad de oración, hágalo en esta tarde. Vamos a hacer una oración entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí y alabarte, Señor. Te hemos alabado y te hemos exaltado. Y hoy, Padre, nuestro único objetivo, nuestro principal objetivo, no tenemos otro más que el que sea tu palabra hablándonos, Señor. El exaltar tu palabra, el que sea tu Espíritu Santo respaldándola, Señor, y que llegue a los que están escuchando esta transmisión, a las personas, a los hermanos, a las familias, a los jóvenes, a los adultos, a los hermanos. Y aún también te pedimos, Señor, si hay hermanos enfermos entre nosotros, si hay personas que están padeciendo alguna necesidad, Señor, tú eres nuestro proveedor y tú eres nuestro sanador. Señor, los ponemos en tus manos. Queremos también que esta palabra, Señor, pues nos confronte, que esta palabra nos haga, Señor, reflexionar. Queremos, Padre, rogarte, Señor, que con esta palabra podamos salir más parecidos a ti, podamos parecernos más cada día a nuestro Señor Jesucristo, porque, Señor amado, ese es el propósito, eso es lo que tú quieres, Señor amado, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces Dios nos está llamando a algo nuevo. Y siempre que se presenta delante de nosotros algo nuevo, pues siempre está la resistencia a no querer cambios, a no querer cambiar. Y fíjense ustedes que en la historia eso les ha pasado a muchas empresas.
Muchas empresas el día de hoy, que seguramente ustedes conocieron, ya no existen. Se vinieron hacia abajo precisamente por no querer el cambio, por no querer cambiar su forma de pensar o por no querer actualizarse, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de empresas como Blockbuster, ¿no? Una empresa Blockbuster que rentaban videos. En un momento determinado, ellos rentaron videos, el día de hoy se fue a la quiebra, vendieron muy baratas sus acciones porque ya no tenían valor, precisamente porque entró todo esto de lo que es streaming, de todo este tipo de cosas ahora vía internet, y eso quebró. Otra empresa, Nokia, ¿se acuerdan ustedes de aquellos famosos teléfonos pequeños, famosos por su gusanito? Bueno, se fue a la quiebra también Nokia. Kodak, cuando le dijeron que tenía que cambiar a cámaras digitales, ellos simple y sencillamente dijeron que no, y Kodak dejó de existir. O sea, no vendieron las cámaras digitales, se quedaron con las cámaras de rollos aquellas, y finalmente también claudicaron. BlackBerry, otra empresa de teléfonos, no quiso migrar a la nueva modalidad, abrir, por así decirlo, sus aplicaciones, y los poderosos Apple, no iPhone, pues fueron los que terminaron con BlackBerry. Y así muchas empresas pasó lo mismo. Sony Ericsson también en un año habían vendido, dicen que 100 millones de teléfonos, pero después algo pasó, se fue a la quiebra. Y muchas empresas, y bueno, déjeme decirle que lo mismo pasa con iglesias. Antes se usaba también mucho el código de barras, ¿verdad? Usted iba al súper y el código de barras, ahora todo es el código QR. Entonces, mire lo que dice Isaías capítulo 43. Isaías 43, verso 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice aquí Dios que Él está haciendo una cosa nueva, y que esa cosa nueva pronto va a salir a luz y todos la van a conocer. ¿Y cuál es esa cosa nueva? Es una promesa: abrir camino en el desierto, ríos en la soledad. Y quiero decirles que esa cosa nueva ha llegado. Definitivamente el mundo entero ha cambiado. Hoy, con la nueva normalidad, el mundo entero ha cambiado. Muchos analistas han concluido en que ya no volveremos al mundo que hemos conocido. Estamos viviendo ante algo completamente nuevo. Precisamente esta pandemia, esto del COVID-19, ha traído como un cambio. Sin embargo, Dios a lo que se refiere es a otro tipo de promesa. Yo quiero que veamos algunas cosas que necesitamos que cambiar, o sea, tenemos que cambiar. Y así como en un momento dado, ahora tú tienes que tener cierta manera de actuar y cambiar ciertos hábitos en tu vida con esta nueva normalidad, también delante de Dios, Dios nos llama a un cambio. Todos queremos crecer, todos queremos perfeccionarnos, todos queremos hacer algo con nuestras vidas, pero necesitamos estar abiertos a un cambio. Una de las cosas que se ha hablado mucho aquí en nuestro país acerca de cómo afectó a nuestro país esta pandemia, pues fue la alimentación que hemos llevado. La alimentación. Hay mucha mala alimentación, y todo esto se vio reflejado en que en algunos países esta enfermedad
pues los decesos eran del 5%, aquí en México ha llegado al 10% y ha rebasado eso. ¿Por qué? Porque hay mala alimentación. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar en este tiempo, pues es precisamente nuestra alimentación. La alimentación que llevamos. Otra de las cosas es que tal vez no teníamos la costumbre de lavarnos las manos, ¿verdad? Cosas que se están hablando mucho, y bueno, son cosas que queremos, que necesitamos cambiar. La distancia, la sana distancia, etcétera, son cosas que ahora ya son la nueva normalidad. El día de hoy inclusive, ahorita no se puede usar corbata, precisamente por lo mismo de esta nueva normalidad. En el mundo entero se gastan millones y millones en productos, aparatos, que a veces se piensa que van a producir una mejora en nuestras vidas. Hay toda una industria con la idea de vender ciertos productos, que si tú tomas alimentos, si tú tomas esto, vas a ser mejor. Muchas veces nuestra experiencia es que aún tomando eso no sirve, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para tener un cambio duradero? Dice aquí la Biblia, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. Es Dios quien habla a su pueblo, y fíjese, Dios habla a su pueblo ahí en Isaías y dice, Él es Jehová, Él es el Redentor, Él es Santo, Él es Rey. O sea, da sus títulos de quién es el que está diciendo estas palabras. Entonces nosotros estamos viviendo en un momento de inflexión, donde poco a poco, un momento de inflexión donde necesitamos cambiar, y aún como iglesia necesitamos cambiar. ¿Cómo tiene que ser ese cambio? Tiene que ser un cambio radical, un cambio total. Estamos en un momento de cambio y creo que tiene que ser algo muy notorio. Entonces, para ser una iglesia verdaderamente que tenga esos cambios, esos ajustes, a veces necesitamos cambiar la forma de relacionarnos. ¿Qué es lo que nos ha traído todo esto? Yo creo que están diciendo las autoridades que dentro de poco se van a empezar a abrir nuevamente las reuniones. No lo sabemos todavía cuándo. Algunos dicen que el 26 de junio, otros dicen que esto todavía va un poco más para largo, pero ¿qué es lo que nosotros hemos experimentado con esta pandemia? O sea, tal vez tu compromiso con Dios, tal vez en este tiempo de confinamiento que hemos estado, has anhelado más el estar reunido con tus hermanos. Bueno, que cambie ese compromiso, esa manera de entregarte, de hacer las cosas, de llegar temprano, de llegar puntuales, de ser más serviciales, un espíritu de servicio más entre nosotros, de encontrarnos, de sentir pertenencia al grupo, y también en nuestra estructura como congregación debe de cambiar. Dios quiere precisamente que nuestra vida cambie para ser de bendición a la iglesia, a nuestra ciudad y a nuestra generación. Es el deseo de Dios. Él va a hacer algo nuevo, y yo creo que Dios va a hacer algo nuevo en Toluca, pero lo quiere hacer a través de la iglesia. Y obviamente esto no es jactancia. No es jactancia de decir, pues nosotros somos mejores que otros, nosotros somos superiores. No, para nada. El texto nos habla de cuando Dios revela su voluntad, lo que Dios va a hacer. O sea, lo que necesitamos hacer es ajustes para poder colaborar con Dios. Necesitamos colaborar con Dios, y para eso tenemos que cambiar cosas. Cuando Dios quiere hacer algo, quiere que caminemos con Él, necesariamente tenemos que cambiar, tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Acuérdense las palabras del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 2, versículo 22. Aquí el Señor Jesús está hablando de ese cambio. Marcos 2, 22 dice la palabra: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con esto de los odres? Los odres viejos, no sé si tenemos por ahí una foto de los odres. Los odres eran como cantimploras de cuero. Y dice que ese odre viejo, si le pones vino nuevo, pues el odre y el vino se pierden. Por eso no hay que echar el vino nuevo en odres viejos. Hay que echar el vino nuevo en odres nuevos para que se conserven ambas cosas. Cuando el vino se guardaba en un odre, que era esa especie como de cantimplora, o a veces eran completamente cuerpos de animales que los curtían, hechas de piel de animal, se utilizaba como un contenedor para guardar el líquido, el vino. Y estos odres, cuando se les echaba el vino, ¿qué era lo que ocurre? Se fermenta. Y cuando se fermenta, lo que hace pues es emitir gases, y por lo tanto esos gases, además del contenido que ya tenía el líquido, llevaban a punto de reventar al odre. Y si el odre estaba flexible, pues no pasaba nada, podía conservarse. Pero si el odre era viejo, esa inflexibilidad que tenía el odre viejo se reventaba. Entonces el sentido común, ¿qué te decía? Para utilizar vino nuevo, para contener vino nuevo, necesitas odres no acartonados, no envejecidos, sino odres nuevos, flexibles, que pudieran estirarse para poder dar ese cambio, ¿verdad? Dar el lugar al cambio que tiene la fermentación, ese proceso químico en el vino. Entonces lo que quiso llamar la atención el Señor Jesús en esta metáfora, en esta parábola, es para hacernos comprender que las estructuras antiguas no sirven para contener lo nuevo que Él quiere hacer. Hay cosas nuevas que tú te tienes que decir qué es lo que yo quiero, lo que Dios está pidiendo de mi vida, y cuáles son las estructuras viejas, esas que ya no sirven, mi forma de ser, mi forma de pensar, cómo he sido, cómo he actuado, con lo que me ha llevado a tener problemas con alguien. Eso lo tengo que cambiar. Y esta metáfora la está utilizando el Señor Jesús también en una respuesta a la queja de los discípulos de Juan y de los fariseos, que decían: ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? No queremos entrar en ese tema, pero Jesús a esta pregunta le responde con 3 metáforas diferentes, y la última de ellas es esta de los odres. Lo que les está diciendo Jesús es: miren, ese sistema, esas tradiciones no sirven para contener lo nuevo que yo les traigo. Si ustedes siguen con esas costumbres, con esas tradiciones, con esa manera, ese sistema legal que ustedes tienen, eso no les va a servir, no les va a funcionar para lo que yo les traigo. Tenemos que renovarnos. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí el Señor dijo que hay personas que en lugar de renovarse, en lugar de cambiar totalmente el odre, ¿qué es lo que hacen? Maquillan el odre viejo, le ponen parches, hacen pequeños cambios, pero que al final todo sigue igual, cambios momentáneos, cambios que duran un mes, cambios que duran unas semanas, cambios que duran 2 meses, y después sigue igual, vuelven a lo mismo. Sería como, en lugar de utilizar un odre nuevo, utilizar el mismo odre viejo y solamente ponerle una funda por encima, y va a quedar muy bonito, pero el resultado finalmente va a ser el mismo. Se van a echar a perder las cosas, tanto el odre como el vino. O alguien que en lugar de cambiar el odre lo pinta, hace una obra de arte por fuera del odre y lo pinta y le pone ahí algo muy moderno, y alguien dice: wow, qué lindo está ese odre, pero es lo mismo. Aunque se vea bonito, se vea nice, ¿no? O sea, como quieras llamarle. Cuando le echas el vino, se rompe, no sirve, y aunque cambie de apariencia, el cambio tiene que ser mucho más profundo. Es lo que dice Dios. Si nosotros queremos andar por el camino de la bendición, ellos iban a entrar a una tierra nueva, a una tierra prometida, una tierra donde nunca habían estado. Ellos tenían que ser santos, ellos tenían que tener una nueva manera de pensar. Y precisamente cuando hablo de la necesidad de renovarnos, no estoy pensando en que hay que cambiar porque tengo que cambiar, o porque toca cambiar, o porque pues ya ni modo. No, estoy hablando de cambiar de modelos, de alguna forma, de algunas cosas que a veces traemos ya como costumbres,
Y para esto el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 utiliza una expresión, el apóstol, muy interesante que vale la pena que nosotros reflexionemos. Romanos 12, verso 2. Dice así la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que el apóstol Pablo dice es que para poder comprobar la voluntad de Dios, para poder conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas, es necesario renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Es necesario que nos transformemos. O sea, la Biblia nos exhorta a no amoldarnos a este mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Alguien por ahí dijo: si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar tu vida. Piensa en lo que piensas y descarta todo aquello que no coincida con el punto de vista de Cristo, de la palabra de Dios, de Jesús. Entonces tú tienes que escoger, como decía Dios al principio en el texto de Deuteronomio: expongo delante de ustedes el camino de la vida y de la muerte, el camino de la bendición y la maldición. Entonces la pregunta es: ¿a quién le vas a creer tú? ¿Vas a seguir los criterios de este mundo o vas a creerle a Dios en cuanto a quién es Él y a lo que puede ser tu vida? ¿Y quién realmente también eres tú? ¿Vas a vivir buscando la aprobación del mundo? ¿Vas a vivir para el aplauso del mundo o vas a vivir para la gloria de Dios? La palabra de Dios aquí en Romanos dice: no os conforméis a este siglo. La palabra siglo significa edad. Edad. Y cuando se habla de edad, se refiere a la edad presente y a la edad futura. Eso es cuando la Biblia habla de edad, al siglo, a la edad. El cristiano, nosotros como cristianos, hemos experimentado algo de la edad venidera, algo del siglo venidero. Dice Hebreos capítulo 6, dice: gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero. O sea, nosotros, aún viviendo en esta edad, en esta época, hemos experimentado algo de lo verdadero de la edad venidera. ¿Qué hemos experimentado? Los poderes del siglo venidero, la paz de Dios, el gozo de Dios, la presencia de Dios. Hemos vislumbrado de alguna manera lo que es poder estar en el cielo. O sea, un momento con Jesús, un momento de paz, de amor, de tranquilidad con Él, de su presencia. Esos son gustar de los poderes del siglo venidero. Por eso el apóstol Pablo dice que el cristiano como ya probó las primicias de la edad venidera, obviamente eso es lo que te tiene que llevar a no amoldarte a las cosas de esta edad. A no amoldarte a las cosas de esta edad. O sea, imagínate seguir anhelando aquí tus sufrimientos, tus intrigas, tus problemas, tus cargas, tus angustias. Y cuando Dios te ha mostrado lo que viene, lo hermoso, las cosas preciosas que Dios tiene para ti. No puedes seguir tomando como modelo entonces ni las costumbres ni los valores de este tiempo como hace todo el mundo. Necesitas, renovarte. Estuve leyendo hace poco un libro que se llama El hombre light, escrito por un español. Y tú lo puedes buscar en internet. Este libro, El hombre light, habla de que el hombre moderno está basado en cuatro tipos de cosas, pero le llama a él un nihilismo. El nihilismo significa nada. Y esas cuatro maneras de pensar: uno es el consumismo, el relativismo, el hedonismo y el capitalismo. O sea, el capitalismo se funda en el consumismo. Eso quiere decir que para que todo funcione, para que la persona gane más dinero, tiene que consumir y tiene que estar consumiendo cada vez más y cada vez más.
Y sabes una cosa, antes del coronavirus el hombre había vivido de esa manera. ¿Cómo va a seguir viviendo el ser humano después del coronavirus? Y eso está trayendo problemas serios, una economía que es insostenible, que estamos realmente cargando a todas las cosas y la gente vive endeudada y la gente no puede dormir, la gente está padeciendo enfermedades por ese tipo de frustraciones y por ese tipo de necesidades que esta misma sociedad te genera. Y nos invita a vivir una vida hedonista. ¿Qué es la vida hedonista? Hedone, un filósofo que buscaba el placer y los invitaba a ser totalmente egoístas y solamente pensar en uno mismo. ¿Y qué mensaje es el mensaje actual, el mensaje moderno? Piensa en ti, disfruta la vida, tú lo vales, tú te lo mereces, tú lo puedes permitir. Y la gente con este pensamiento dice, creo que me lo merezco, y entonces se mete en tanto tipo de cosas. Necesito esas vacaciones, mis amigos, mis compañeros de trabajo tienen esas vacaciones, yo ¿por qué no me puedo dar esos gustos? Y la gente se endroga y la gente hace cosas. Y frente a todo esto emerge de la palabra de Dios un mensaje que es totalmente contracultural. El mensaje de la Biblia siempre ha sido en contra de las cosas del mundo, es revolucionario y va en contra de las costumbres de esta sociedad. Y Jesús nos dice en Mateo capítulo 10, verso 38 y 39, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea, si tú tratas de aferrarte a la vida, te dice Dios, la vas a perder. Pero si pierdes tu vida por mi causa, la vas a salvar. ¿Y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero? Dice Jesús, pero pierdes tu alma, pierdes tu propia alma. La Biblia nos dice que no puedes seguir tomando como modelos los valores de este mundo. Es necesario que te transformes. En la misma palabra de Dios nos exhorta a no conformarnos, sino a renovarnos, a cambiar tu manera de pensar para que precisamente cambie tu manera de vivir. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 2 nuevamente. Yo quiero que ustedes lo lean ahí en sus Biblias, en la pantalla va a aparecer Romanos 12:2, pero yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué nos dice? Ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y cambien su manera de pensar. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, que para que haya un cambio, en primer lugar tiene que haber un cambio en tu manera de pensar. Cuando hablamos de renovarnos, estamos hablando entonces de un cambio de actitud, de un cambio en tu manera de pensar, de un cambio de vida. Entonces, ¿qué es renovarnos? Renovarnos es descubrir los propósitos de Dios para mi vida. Renovarnos es discernir la voz de Dios en los tiempos que nos toca vivir. Renovarse es una constante búsqueda de Dios. Renovarse es creer que todo lo que yo sé, todo lo que vi, todo lo que viví, no es todo, sino que hay más de Dios para mí. Renovarse es tener el firme convencimiento de que en la búsqueda de la plenitud de Dios para nuestras vidas hay un camino nuevo por delante que recorrer. Renovarse es estar convencido de que hay más de Dios para mi vida. Quiero compartir rápidamente 3 puntos acerca de esta renovación, y esto yo lo quiero transmitir, lo quiero compartir para los hermanos, para la iglesia, y después en una segunda partecita que quiero rápidamente tomar, quiero compartir para aquellos que no han entregado su vida a Cristo, pero que están anhelando un cambio en ellos. Voy a compartir 6 puntos también para ustedes. Entonces, los primeros puntos acerca de esta renovación que Dios quiere hacer, la primera es una búsqueda continua.
una búsqueda continua. O sea, hermano, si tú quieres ser renovado, debes de tener una búsqueda continua. Y cuando me refiero a una búsqueda continua, no estoy hablando de tener una experiencia mística, que de repente sientas, no sé, la presencia de Dios, que nos toque, que nos transforme, o que veamos luces o cosas por el estilo, y que a partir de ahí mi vida sea diferente. No, eso no es lo que yo encuentro que aparece en la palabra. Una búsqueda continua de Dios es la búsqueda inagotable de la gracia de Dios, el estar creciendo en la gracia, el cada día estar renovándome en mi manera de pensar, en mi carácter, en más amor, en más fe, en más confianza, en más servicio, en más paciencia para con los que me rodean. Y nuestro carácter es donde Dios quiere que crezcamos. Si realmente adoramos y creemos que Dios nos trasciende, debemos de creer que a pesar de los 2000 años de cristianismo y de lo que podemos llevar cada uno como cristianos, a lo mejor tú como cristiano llevas 5, llevas 10 años, bueno, todavía hay más de Dios para mi vida. Todavía no conozco ni la mínima, ni la décima, no sé ni qué porcentaje tan pequeño de Dios conozca. Todavía sé que hay mucho más de Dios para mi vida. Los alcances de Dios son mucho más grandes, son más altos los pensamientos que mis pensamientos. Los caminos de Dios son más grandes, son inescrutables, dice, insondables son los caminos de Dios. Entonces, mis amados, la iglesia se tiene que estar continuamente renovando. Cuando una iglesia deja de renovarse, empieza ¿a qué? A dogmatizar sus estructuras, sus prácticas, se hace menos flexible, se endurece, se petrifica, se enfría y se muere. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que las células de nuestro cuerpo se renuevan cada 7 años? Es decir, que cuando un niño tiene 7 años, llega a la edad de 7 años, es un ser totalmente distinto de cuando nació. Ya sus células se renovaron completamente. No hay ninguna célula igual a la que tenía antes. O sea, era una persona completamente renovada. A los 14 sucede lo mismo. A los 14 años se vuelven a renovar las células. A los 21 años se renuevan las células. Pero hay un momento en la vida de las células que dejan de renovarse. Y entonces las células empiezan a morir y nosotros empezamos a envejecer. Y de una forma también empezamos a morir. ¿Y qué es lo que sucede? Es ahí donde nosotros también tenemos que renovarnos. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer ese proceso, o sea, ayudarle a nuestro cuerpo. Bueno, en lo espiritual sucede lo mismo. Muchas iglesias el día de hoy no se renovaron y murieron. Tenemos unas imágenes de algunas iglesias en Europa y fíjese usted cómo esas iglesias, seguramente en esas iglesias hubo mucha gente, se convirtió mucha gente en esas congregaciones, pero ¿qué pasó? Paradójicamente, muchas de esas iglesias que surgieron en un periodo de avivamiento, en la Reforma, pero hoy están muriendo y están desapareciendo. Sus templos fueron vendidos a empresas o a entidades no cristianas. Algunas de ellas son los famosos pubs allá en Inglaterra y en otros países de Europa. O algunas de ellas se convirtieron en restaurantes y en mercados. Y la gente va y puedes ir ahí y ver los vitrales, ver los pisos todavía, ver las paredes, la estructura de la iglesia que quedó. Eran templos, conservan la fachada, los vitrales, pero dentro ahora ya no hay un púlpito, ya no hay bancas, ya no hay mesas, ya no hay lugares de servicios. Ahora hay una barra para servir bebidas y venden cervezas. Y eso es en muchas. En otras se convirtieron en mezquitas musulmanas el día de hoy. Y es lo que ocurre muchas veces. La cuestión, ¿sabes cuál es? Que algunos se acomodan. Se quedan en su zona de confort. Yo así estoy bien como el cristianismo, ahí más o menos la llevo, tengo buena relación con los hermanos, o sea, y no se renuevan. Dejan de buscar a Dios, dejan esa búsqueda continua de Dios, esa búsqueda de estar con el Señor. Y entonces las costumbres de este mundo, las cosas de este mundo, lo que hacen otros jóvenes, lo que hacen otras personas, entonces te empieza a impregnar en tu vida. Y tú empiezas ahí a tener ese tipo de situaciones, de actitudes. ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que no te estás renovando. No te estás renovando. O sea, el mundo puede empezar a entrar muy sutilmente.
Y cuando el mundo entra muy sutilmente, algo es sinónimo de algo. O sea, no estás en esa búsqueda intensa de Dios. Porque la búsqueda intensa de Dios siempre te va a llevar a la santidad, al amor, a la consagración. Hacer de un lado las cosas de este mundo. Cuando estás en Dios, mira, ninguna de esas cosas de este mundo te atraen, porque tienes lo mejor, tienes lo máximo en tu vida. Estás satisfecho, estás pleno. Al contrario, tienes visión, tienes celo, tienes el amor de Dios para hablar con tu familia, para hablar con la gente que te rodea y decirles: no es por ahí el camino, es por acá. En segundo lugar, para que una iglesia se renueve, tiene que estar descubriendo el camino nuevo que el Señor le indica. El camino nuevo que el Señor le indica. O sea, el pueblo de Israel no fue sacado de Egipto por Moisés, pero fue sacado de Egipto para hacer efectiva la promesa de Dios que le había dado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Dios escucha el clamor de su pueblo, llega el momento, la maldad de los pueblos llega hasta el cielo y Dios empieza a ejecutar su juicio en las naciones que rodeaban ahí a esas tierras. Dios iba a expropiar los territorios de esas tierras y se los iba a dar a su pueblo, y a su pueblo lo saca de la esclavitud de una forma poderosa, de una forma rodeada de milagros, de señales, de prodigios y maravillas. Pero ¿qué pasa? Que cuando el pueblo de Israel llega a la frontera en el desierto de Cades Barnea, llega ahí al desierto, el pueblo dice que se llena de incredulidad. En Números capítulo 13 nos narra ese evento, donde los 2 espías de repente llegan, y entre ellos Josué y Caleb, son 2 espías entre los 10, y solamente estos 2 hombres le creyeron a Dios, pero el resto de los hombres no le creyeron a Dios. Y pudo más la voz de los 10 espías incrédulos, que inclusive le dijeron al pueblo: no vamos a poder tomar la tierra porque está habitada por gigantes. Hablaron incluso de apedrear a Moisés y a Aarón y de regresarse a la tierra de Egipto. Y a consecuencia de esa incredulidad y su rebelión, no pudieron entrar en la tierra prometida, y todos esos hombres que no pudieron entrar, toda esa generación murió en el desierto. Estuvieron 40 años vagando en el desierto, hasta que una nueva generación se levantó. Esos niños de los que ellos dijeron: se los van a comer vivos los gigantes, los van a matar, como los van a pisar como si fuéramos grillos, chapulines, langostas. Pero ese pueblo, esos niños se levantaron, y cuando ya tenían 40 años, entonces un pueblo renovado se levantó. Solamente Josué y Caleb quedaron de esa generación anterior, todos los demás murieron. Y cuando están enfrente a la tierra prometida para tomar posesión de ella, en esta ocasión Dios le dice a Josué, le dice a Josué: cuando veas el arca del pacto, marcharéis detrás de ella. Y les dice también ahí en Josué capítulo 3: nunca antes han pasado por este camino. Es un camino nuevo que yo les estoy dando. Es un camino nuevo, y ese camino, por lo tanto, ustedes van a transitar este nuevo camino, y ustedes tienen que vivir de una manera santa. Les está diciendo: voy a hacer algo nuevo. Y les está llamando también Dios. No pueden estar recordando las historias de sus padres, lo que ellos vivieron. O sea, no lo pueden tomar ahora como referencia. Ahora es algo nuevo para ustedes, y le está prometiendo Dios maravillas, pero deben de estar dispuestos a caminar un nuevo camino, un camino por el cual nunca han pasado. Y nosotros nos estamos enfrentando literalmente a un nuevo camino. No sabemos cómo van a ser las cosas de aquí en adelante. Tal vez muchas cosas cambien, pero lo que no cambia es Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él lo mismo quiere de cada uno de nosotros: santidad, amor, consagración. Ya no tienen que volver al camino de antes. Esta generación que había estado en el desierto, habían vivido en el desierto, toda su vida habían estado en el desierto, conocían perfectamente cómo sobrevivir ahí, conocían los caminos, los atajos, eran capaces de reconocer las ventajas, las desventajas del desierto. Estaban adaptados a vivir en el desierto, pero ahora Dios les está diciendo que ya no pueden seguir viviendo en el desierto. Porque saben, en el desierto hasta ese momento habían tenido el maná, habían tenido el agua de la peña. Dios había sido una columna durante el día de nube, una columna de fuego durante la noche, pero eso ya no iba a estar más.
Si alguien se iba a quedar en el desierto, iba a estar sin maná, iba ahora a tener que buscar sus propios recursos del alimento, iba a tener que buscar su propia agua, iba a tener que cubrirse como pudiera. Por eso Dios les decía, es un nuevo camino. O sea, o avanzamos con la nube, o avanzamos detrás del arca, detrás de la presencia de Dios, o nos quedamos para vivir nuestra vida solos. Solamente como, ahora sí que con tus propios esfuerzos, y la verdad no vas a poder. Es más, el mar rojo ya no se iba a abrir otra vez. Ya no iba a estar la columna de nube ni la columna de fuego. Y si ellos se empeñaban en seguir viviendo en el desierto, era condenarse a morir, a la muerte, al desierto terrible espiritual. ¿Y cuánta gente el día de hoy precisamente Dios le está mostrando un nuevo camino? Tenemos que avanzar, tenemos que ir adelante, hermanos, con una nueva consagración, con una nueva visión, con un nuevo compromiso de cómo vamos a servir a Dios, de cómo vamos a servir a nuestra comunidad, de cómo vamos a servirnos y de alguna manera a vivir para el reino de Dios. Ya nos enseñó algo esta pandemia, que se mueren los ricos y los pobres y no tenemos todo el control de las cosas. Que la muerte llega a cristianos y a no cristianos, y que tenemos que ir por un camino nuevo por donde nunca habían pasado, y cada generación debe descubrir el camino nuevo que el Señor le está indicando para renovarnos. Y en tercer lugar, un pueblo que se renueva es la que está dispuesta a dejar todo lo que le ata para seguir a Jesús, todo lo que lo detiene. La Biblia dice en Apocalipsis, ¿no? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, la promesa que Dios le dio a Abraham estaba condicionada a que saliera de su tierra y de su parentela, a que dejara el mundo conocido y estuviera dispuesto a correr el riesgo de seguir a Dios para un nuevo camino que Él indicaría. Y le dice Dios, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y cada uno, cuando uno no está dispuesto a ser renovado, cuando uno no está dispuesto a ser renovado, o sea, es porque no está dispuesto a tomar un nuevo camino. Y a veces ese nuevo camino no nos gusta, porque estamos en nuestra zona de confort, pero a veces ese nuevo camino es soledad. Fíjate Moisés, fíjate Abraham. Dios estaba, él a lo mejor si se hubiera quedado en la tierra ahí de donde él vivía en Mesopotamia, pues a lo mejor ya con lo que Dios le había dado, tal vez era un hombre rico, comerciante, conocía a Dios y se hubiera quedado ahí, pero Dios no hubiera hecho con él lo que hizo. Él lo llamaba por tanto a tomar riesgos, a tomar desafíos, y eso implica a veces la soledad. La promesa que Dios nos da es que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. En otras palabras, cosas que ni te imaginas, hermano, cómo Dios te puede usar. Y no importa la edad que tengas, y no importa el estudio que tengas, esto no es competencia de ello, esto es competencia de Dios, porque nuestra competencia no viene de nosotros mismos, nuestra competencia viene de Dios. Entonces, mis amados, tenemos que dejar esa vida de comodidad. A veces es incomodidad, a veces es dejar mis planes. ¿No te has dado cuenta que Dios está haciendo algo nuevo? Dice la palabra de Dios. Ahora, eso es para la iglesia. Entonces, ahora, si hay alguno de los que nos están escuchando y dices, pero hermano Sergio, esa palabra no es para mí porque yo todavía no soy cristiano. Pero yo quiero cambiar, hermano. Hay personas que de repente escriben en el chat y dicen, hermano, yo quiero cambiar, pero no puedo, no sé cómo hacerle. Bueno, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, ahí viene un texto clásico para hablar de un cambio de vida y de una nueva vida. Y se nos enseñan 6 cosas para cambiar esos aspectos de nuestro carácter que a veces se resisten a cambiar. El primero, ya lo dijimos antes, tiene que ver también con esto. Lo primero que necesitas es un cambio de pensamiento. Los cambios en tu vida requieren una nueva manera de pensar. La forma en la que pensamos determina cómo nos sentimos, y cómo nos sentimos determina cómo actuamos.
De tal manera que si tú quieres cambiar la forma de actuar, tienes que cambiar primeramente el sentimiento que lo condiciona, y para cambiar ese sentimiento tienes que cambiar el pensamiento que lo determina. Por ejemplo, cuando estás enojado, no sé, con tu esposo, con tu esposa, piensas que él o ella es egoísta y que solamente piensa en sí mismo, y entonces generalmente eso te lleva a actuar con enojo, te lleva a actuar con competencia, y en ese sentido es necesario que para que puedas cambiar tu forma de comportarte, cambies el sentimiento que tienes hacia esa persona, ese sentimiento de enojo, de competencia. Pero para que cambie ese sentimiento, tienes que ir más atrás y cambiar el pensamiento que lo origina. Entonces, de tal manera que si eres capaz de ver a tu esposo, a tu esposa de una forma diferente, de ponerte en sus zapatos y pensar en sus necesidades, y pensar que lo amas, y pensar que lo necesitas, entonces seguramente va a cambiar tu conducta y van a cambiar tus sentimientos. Para cambiar tu manera de actuar es necesario que cambies tu manera de pensar. Mira lo que dice Efesios 4:23. Dice así la palabra de Dios: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, no vas a poder cambiar hasta que cambies tu forma de pensar. Y sabes, esa forma de pensar, cuando la Biblia habla de cambiar tu forma de pensar, es la palabra que utiliza, es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego es metanoeo, y significa literalmente un cambio de mente, un cambio en tu manera de pensar, un giro de 180 grados. Es volverse del camino en el que andabas y tomar otra dirección. Y eso es lo que le ha ocurrido a todo el mundo cuando se arrepiente. Le ocurrió a cualquier hermano, me ocurrió a mí. Me volví de la muerte a la vida, del perdón, del pecado al perdón, de la culpa a la paz interior, de la depresión al gozo y a la alegría, del infierno al cielo. Me aparté de mi propio camino para tomar el camino de Dios. Entonces, si lo quieres entender de esa manera, es como cuando llevas el GPS y de repente tomas una ruta equivocada y el GPS te está diciendo recalculando, da vuelta en U, ahí en la siguiente salida, da vuelta en U. Eso es lo que está diciendo Dios. El arrepentimiento es darle una vuelta en U, porque has tomado un camino equivocado, no te está llevando al lugar que tú quieres. A lo mejor tú quieres paz para tu vida, tú quieres bendición para tu vida, pero por el camino que vas, efectivamente no te va a dar eso. Al contrario, te va a traer dolor, angustia y en la eternidad el infierno. En segundo lugar, si tú quieres cambiar, un cambio requiere conocer la verdad. Tienes que conocer la verdad. El cambio quiere que aprendas y conozcas la verdad. Porque Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 8: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, la mentira no salva a nadie, es la verdad la que te liberta. Y no vas a ser libre hasta que conozcas la verdad. Efesios capítulo 4 verso 21. Dice la palabra de Dios: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si de Jesús aprendiste en qué consiste la verdad, antes de poder cambiar tienes que conocer la verdad, y la verdad tiene que ver con conocerte a ti mismo. Antes que puedas conocer la verdad, tienes que cambiar precisamente, antes que puedas cambiar, tienes que conocer la verdad sobre tus relaciones, sobre tu pasado, sobre tu presente, sobre tu futuro, sobre tus hábitos, sobre tus heridas, tus complejos. Tienes que conocer y enfrentar la verdad sobre el propósito de Dios para tu vida. Si no conoces la verdad acerca de estas cosas, estás construyendo en un fundamento falso. Y cuando vengan las tormentas de la vida, cuando vengan, como dice ahí Jesús en Mateo 7, los problemas, las dificultades, cuando vengan, van a golpear fuertemente contra ti, y aquello en lo que estás apoyado, como no es una verdad, como es algo falso, se va a derrumbar.
¿Por qué es tan importante conocer la verdad para poder cambiar esas áreas de nuestra vida? Porque cada vez que yo estoy teniendo un comportamiento autodestructivo o malo, es porque hay una mentira que me estoy creyendo. Claro, el creer en una mentira te lleva a actuar conforme a esa mentira. Si estás endeudado porque creíste que mantener un estilo de vida o nivel de gasto y de endeudarte y salirte con la tuya, pensaste que esa era la vida, te creíste, ¿verdad? No, es que yo debo de tener este auto, debo de tener esta ropa, debo de tener estas vacaciones. Y así es, cada vez que tú te metes en un problema es porque hay una mentira que te estás creyendo y esa mentira está como de alguna manera sustentando lo que tú piensas. Es que tengo que hacer esto para salir adelante, tengo que hacer esto para poder ser amado, tengo que hacer esto para poder ser aceptado, y entonces estás creyendo una mentira. Y obviamente una persona se mete en la inmoralidad, se mete en el sexo ilícito porque piensa que por eso va a poder ser amado, cuando eso te está derrumbando, te está llevando a una terrible depresión. La persona que más miente, ¿sabes a quién es a la persona que más se miente? A uno mismo. Porque todo el tiempo estás diciendo que no hay ningún problema cuando sí hay un problema. Como que te empiezas tú mismo a creer la mentira. ¿Qué es lo que ahora tú estás fingiendo en tu propia vida en este momento? Si vas a cambiar, tienes que conocer y hacer frente a la verdad. Y Jesús está hablando, cuando habló de ahí en Juan 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿En dónde somos santificados? En la verdad. Nadie puede ser santificado en la mentira. Nadie puede vivir una vida verdadera, victoriosa, cristiana, real, si uno está en mentira, engañado. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 3 nos dice que la escritura, toda la escritura es útil para 4 cosas: para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. En otras palabras, nos enseña el camino que debemos andar. Nos reprende, es decir, nos dice cuando nos equivocamos o nos salimos del camino. Nos corrige, en tercer lugar, nos muestra cómo volver al camino. O sea, te dice: vuélvete al camino. Y en cuarto lugar, nos mantiene en el camino correcto. Por eso, una persona que quiere conocer la verdad debe de leer la Biblia continuamente. Una tercera condición para una persona que requiere un cambio es tomar decisiones, definitivamente. Entonces, si tú quieres un cambio real en tu vida, ya vimos, número 1, llevamos 3. La primera es un cambio en tu manera de pensar. La segunda es conocer la verdad. Y en tercer lugar, tomar decisiones. Obviamente tú puedes tener buenas decisiones y deben de ser buenas decisiones. O sea, no basta para poder cambiar buenos propósitos. No bastan buenas intenciones, no bastan ni siquiera soñar. O sea, soñar, ¿no? Los sueños a veces no van a significar nada a menos que tú te levantes y actúes. Que hagas algo con esos sueños. Muchas veces, ¿sabes qué está esperando la gente místicamente? Esperando como un milagro. Ay, yo espero que llegue mi turno, que Dios me toque, que Dios llegue y en la noche, no sé, una nubecita entre por mi ventana y me cambie de la noche a la mañana. Y eso puede ser muy espiritual, puede ser un sueño muy espiritual, pero en realidad no va a ocurrir. Te voy a decir lo que está pasando. Es que Dios está esperando que tú hagas algo, que tú seas el que plantes una semilla y esa semilla Él pueda venir a bendecirla y hacerla crecer. La pregunta es: ¿por qué no tomamos decisiones entonces? ¿Por qué no tomamos decisiones? ¿Por qué la gente sueña? ¿Por qué la gente quiere cambios pero no toma decisiones? Porque casi inconscientemente sabe que el tomar las decisiones lo va a llevar a tener pérdidas. O sea, siempre en un cambio hay pérdidas. Es decir, cuando tú decides cambiar, siempre hay algo a lo que tú tienes que renunciar. Siempre hay algo que tú tienes que decidir dejar, hay algo que vas a perder, y muchas veces la gente no quiere perder nada. Quieren el cambio, pero seguir siendo los mismos. Esto es algo ilógico, esto es algo irónico, es absurdo.
¿Cuántas personas están atrapadas en una situación porque no han querido, no están dispuestos a soltar el pecado? O sea, en otras palabras, quiero dejar de tomar, pero nunca deja de frecuentar los lugares que lo llevan a la cantina. Quiero dejar esa relación con esta persona que me está haciendo daño, me ha engañado, me golpea, me maltrata, pero siempre están atados a él. Es que no lo quiero perder porque sí, a veces me abraza, a veces me dice cosas bonitas y entonces no quieren una pérdida, quieren seguir iguales, o sea, no quieren cambiar ellos, quieren que cambien los otros. No quieres renunciar a lo que te está perjudicando. Fíjate lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué te está diciendo Dios? Despójate de lo que eras antes, porque eso que antes era es el viejo hombre, está corrompido. Hay deseos engañosos ahí, debes renunciar y despojarte de lo que eras antes. Yo no sé si a alguien de los presentes le ha pasado, pero durante este tiempo de confinamiento, de cuarentena, muchas personas empezaron a hacer limpieza en su casa, ¿verdad? Empezaron a sacar cosas y cosas en tu casa y en un momento hubo personas que de repente dijeron, no, ya no saques más, hay mucha basura y la vamos a seguir guardando, ¿no? Y otros tal vez lo que dijeron él, pues vamos a quitar todo esto que no sirve, vamos a sacar esto que ya no utilizamos. Y así en nuestras vidas es igual, necesitas desprenderte de muchas cosas en tu vida. Si quieres un cuerpo saludable, pues tienes que quitar de tu cocina comida que te hace daño. Si quieres tener una mente saludable, tienes que dejar de ver ciertos programas, ciertas series, ciertas cosas que te dañan, que te afectan, que te alejan en tu mente. Si quieres tener un limpio corazón, obviamente tú tienes que buscar ese limpio corazón, tienes que pedir a Dios. Y quizás necesitas preguntarle, ¿qué necesito, Señor, confesar? ¿Qué necesito, Señor, yo confesar en mi vida que es algo que yo he ocultado, que es algo que está mal? Para poder cambiar, Dios tiene que hacer una parte, pero tú tienes que hacer tu parte. Tu parte. Hay cosas que están fuera de tu control, sí es cierto, pero también hay cosas que están dentro de tu control. Y esa es tu responsabilidad y lo mismo ocurre en tu crecimiento espiritual. Dios tiene una parte, pero tú tienes un papel también importante que hacer. Y la buena noticia es que cuando tú te conviertes en un cristiano, en un hijo de Dios, tienes un poder dentro de ti. Tienes algo que antes no tenías y ¿sabes cuál es? El poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo te da libertad para decir que no, te da libertad para lo que no quieres y tomar decisiones también. Y eso es el cuarto punto. Cambiar en nuestras vidas se requiere del Espíritu Santo. Se requiere del Espíritu Santo. O sea, necesitas algo más que tu fuerza de voluntad. Si con tu fuerza de voluntad fuera suficiente, a lo mejor ya habrías cambiado, pero no has podido, no es suficiente. Efesios capítulo 4, verso 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos está diciendo revestidos. O sea, el apóstol Pablo está hablando de una vida en la que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y ya nosotros conocemos cuál es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ahora, ¿qué es lo que produce ese fruto del Espíritu Santo en tu vida? No es por fuerza de tu voluntad. No basta decir voy a ser una persona más paciente o voy a tener más gozo. No basta decir que voy a ser una persona que ama más. Eso no funciona así. El fruto del Espíritu Santo es algo que viene de dentro hacia afuera. Tiene que salir desde el interior. Ese es el trabajo del Espíritu dentro de nosotros. ¿Y cómo trabaja el Espíritu Santo en tu vida? La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria. En 2 Corintios 3:18. O sea, eso significa que es algo gradual. Eso significa que es algo que uno tiene que estar buscando continuamente. Nuevos conocimientos, nuevas disciplinas, nuevas habilidades.
que vayas cambiando cosas, que vayas dejando cosas. Y llegamos al quinto punto, y solo nos falta uno más, requiere honestidad. El cambio verdadero requiere que seas honesto. En otras palabras, para que haya un cambio verdadero, tú necesitas ser honesto, por lo menos con 3 personas. Primero, contigo mismo. En segundo lugar, con Dios. Y en tercer lugar, con personas cerca de ti. Hay personas que dicen, no, sí, yo soy muy honesto con Dios, pero nunca se quieren abrir con nadie. Hay cosas que en tu vida nunca vas a ser capaz de cambiar por tu propia cuenta. Precisamente por lo general, las cosas más difíciles de cambiar son aquellas que no quieres que nadie se entere. Son aquellas que nadie sabe de ti, que llevas ahí muy adentro. Son aquellas que más quieres ocultar porque a lo mejor te avergüenzas mucho de ellas. Por eso necesitas un grupo, necesitas un hermano, alguien al lado al cual tú acercarte y decirle: yo quiero abrir mi corazón, yo quiero ser honesto con ustedes. Porque nunca vas a salir de esas cosas hasta que puedas compartirlas con otras personas. Tienes que hablar con alguien, tienes que ser sincero, tienes que ser abierto. El apóstol Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y seréis sanados. Donde puedas revelar tus sentimientos sin temor a que seas juzgado. Efesios 4:25 lo dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Tienes que aprender a hablar verdad. ¿Cuántas personas han ido a las iglesias durante muchos años? Nunca se ha visto un cambio en su vida. ¿Sabes por qué? Porque pues esta es una de las cuestiones. Nunca han hablado con nadie. Así como entran, salen. Mucha gente prefiere las iglesias grandes donde hay multitudes. ¿Por qué? Porque ahí soy uno más. Ahí entre la multitud nadie me pregunta, nadie me ve, nadie me dice. Yo salgo, entro y pasan los años y la persona sigue viviendo igual. ¿Cómo saben cómo viven en tu casa? ¿Cómo saben cómo actúas en el trabajo? ¿Cómo saben cómo está tu familia? ¿Cómo saben cómo estás haciendo? O sea, tienes que dejar de fingir, tienes que dejar la falsedad, tienes que aprender a ser real. ¿Cómo quieres ir por la vida? Podemos ir por la vida de dos maneras: fingiendo que todo está bien o teniendo un contacto real con otras personas. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 28? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es encubrir tus pecados? Esconderlos, ocultarlos. Cambiar requiere honestidad. Cambiar requiere honestidad de tu parte. Y finalmente, el punto número 6. Una condición más para que haya un cambio: necesitas fe, confianza. Necesitas creer que Dios puede ayudarte. Necesitas creer que puedes ser diferente con la ayuda de Dios. Necesitas creer que puede transformarte por medio de su Espíritu Santo, con su palabra y con tus elecciones. Y cuando estos precisamente están alineados, estos 3 elementos, la palabra de Dios, tus elecciones y la voluntad de Dios, entonces te van a llevar a un cambio verdadero en tu vida. Y sabes una cosa, necesitas tener fe para creer que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o podemos imaginar. Eso lo dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes? Pero sucede algo curioso en cuanto a la fe. Los discípulos, seguramente igual que nosotros, tenían alguna idea extraña de la fe. Y muchas veces nosotros decimos: ay, mira, ese pobre hombre no ha recibido sanidad porque no ha tenido fe. O mira, esa mujer tuvo mucha fe y por eso oró y Dios le contestó. Y pensamos que hay medidas de fe, pensamos que la fe tiene que ser muy grande, muy grande. Y Jesús, cuando escuchó a esos discípulos, para corregir esta idea errada, Él ilustró la fe con un grano de mostaza, que es la más pequeñita de los granos.
la más pequeña. Y dice que necesitamos una fe muy pequeña, como un grano de mostaza, para mover una montaña. Y a veces nosotros pensamos que necesitamos una fe del tamaño de una montaña para mover un grano de mostaza. Y es al revés. En realidad, en lo que respecta a la fe, la clave no está en el tamaño, sino en quién depositas tu fe. Porque mira, no importa de qué tamaño sea tu fe, pero si está fundamentada en un Dios que es todopoderoso, que es grande, que es soberano, que es majestuoso, eso es lo que hace la diferencia. No es el tamaño de mi fe, sino dónde está depositada mi fe. Y si yo he creído en un Dios vivo y verdadero, que es el que te está llamando para tener ese cambio, esa conversión, esa verdadera y esa nueva vida, entonces Dios puede hacer el milagro. Si quieres cambios en tu vida, entonces tienes que comenzar con tu mente, cambiando tu forma de pensar, permitiendo que el Espíritu Santo actúe en tu vida, dejando que la verdad penetre en tu interior y en tu mente, ser honesto, hablar con alguien, hablar con Dios de tus malos hábitos, de tus pecados, de tus malas conductas. Y lo que pensabas que nunca iba a poder cambiar en tu vida, puede cambiarlo con la ayuda de Dios. Entonces, mis amados, este mensaje es porque Dios está haciendo algo nuevo. De hecho, hay algo nuevo, hay una nueva normalidad, hay un nuevo mundo al cual nos tenemos que enfrentar. Y para ello requerimos de una renovación. Entonces, para terminar, yo quiero orar, que oremos y hacer dos llamados. Dos llamados, obviamente, no para pasar al frente, ni mucho menos, sino para que tú en tu vida, tú eres un cristiano, necesitas esa búsqueda intensa cada día. Necesitas saber el camino nuevo que Dios te está marcando. Y en tercer lugar, necesitas dejar cosas que te atan para seguir a Jesús. Y si tú eres una persona que no has entregado tu vida a Cristo, pero quieres un cambio, ese es el llamado de Dios para ti. Toma estos 6 puntos, cambia tu mente, toma decisiones. Conoce la verdad, aplícala a tu vida. Pídele al Espíritu Santo y ten fe, ten confianza en Dios. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cada uno. Cerremos nuestros ojos, por favor, inclinemos nuestras cabezas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Muchas gracias te damos, Dios. Aleluya, Señor. Padre, pon tu mano en tu iglesia, Señor, en los hermanos que han estado escuchando este mensaje de la iglesia de Toluca, Señor, de los hermanos de la iglesia, Padre, en Lago de Guadalupe, Señor, de los hermanos que están en diferentes lugares. Tal vez hay hermanos de otros países escuchando esta transmisión, hermanos que están en Houston, Texas, Señor, hermanos que están en los Estados Unidos, Padre, en otros estados de la República, Señor. Oh Dios, que podamos experimentar ese cambio, esa vida nueva, que podamos disfrutar de la promesa que tú estás haciendo, Señor, de que estás haciendo algo nuevo y realmente ya lo has hecho. Está sucediendo algo nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre, pedimos, Señor amado, por las necesidades. Hay un varón aquí que nos piden oración, Jesús Cortés. Señor, tú lo conoces, sánalo, Señor. Tú puedes hacer el milagro, Señor. Nos unimos en oración en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Padre, rogamos el consuelo para el hermano Goyito, Señor. Ayuda al hermano Roberto a llevar la palabra de Dios a esa familia, Señor. Pero sigue tratando con tu iglesia, Señor. Que la iglesia esté dispuesta a ser transformada, a no quedarse en el pasado, Señor.
Y ayuda, Señor, a aquellas personas que han requerido de un cambio, que quieren un cambio en sus vidas, pero no saben cómo, Señor. Que hoy estas 6 verdades de tu palabra, Señor, puedan penetrar en sus vidas. Un cambio de mente, el conocer la verdad, el tomar decisiones. La presencia del Espíritu Santo, Señor, la fe, la confianza en ti, Señor. Que puedan recibir el impacto del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Nos rendimos a ti, Señor, porque sabemos que hay algo para nosotros, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, Señor. Padre Santo, que aquel que ha estado, Señor, encerrado, que aquel que se siente preso, Señor, que no puede solo, hoy, Padre, que se le muestre una salida por medio de tu Espíritu Santo, que puedan ellos entender y saber que tú puedes hacer algo por ellos. Padre, que seas tú, Señor. Limpia, Señor, sálvalos, libéralos. En el nombre de Jesús, Señor. Y en cuanto a tu iglesia, Señor, ayúdanos a renovarnos, Señor. A tener esa búsqueda intensa, Señor. Esa búsqueda real, Señor. A buscar tu voluntad, Señor. Como decía el salmista, Señor, de madrugada te buscaré, mi alma, Señor, tiene sed de ti. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Que así te busquemos, Señor.
como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que así clame por ti, oh Dios, nuestra alma, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Sigue visitando a tu iglesia, sigue bendiciendo a cada hermano, Señor, la obra, Señor amado, que tú has levantado aquí, en el nombre de Jesús. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Sí, Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, por esta reunión, por tu presencia. Gracias, Señor amado, por hacer posible, Señor, que esto llegue a los hogares de nuestros hermanos, Señor, en este tiempo, Padre. Y te pedimos, Señor, que tu bendición esté sobre cada uno de ellos. Bendice, Señor, sus familias, bendice su salud, su físico, Señor, pero también provee para sus necesidades, Señor, que a ningún hermano le falte, Señor, el pan, el sustento, la provisión. Y pedimos, Señor, también por aquellos que están enfermos, necesitados, Señor, extiende tu mano, sánales, Señor, por favor, porque tú eres un Dios vivo y real y verdadero, Señor. En el nombre de Jesús, solamente di la palabra, Señor, y puede ser hecho, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Amén.
Pues que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión, estamos despedidos y Dios les guarde.